martes más nos hemos acercado hasta la librería Entre Libros en nuestra sección Hablemos de Letras. Hoy vamos a conocer a un autor segoviano que nos acompaña, es David Hernández, poeta y autor, entre otros, de este libro que tengo en las manos. Muchas gracias, David, por acompañarnos y por presentarnos parte de tu obra a nosotros y a todos los segovianos en casa. Muchas gracias a vosotros por querer hablar un poquito de poesía, que siempre está muy bien. Pues de eso vamos a hablar hoy. En esta entrevista me va a acompañar Rafael Verdejo, nuestro experto en libros de hoy. Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Empezamos, si os parece, presentándote un poco, David, porque este es uno de los últimos libros que has editado, Anonimario, y además es uno de los últimos premios que has recibido, porque tu reconocimiento en el mundo de la poesía va mucho más allá de Segovia. Sí, la verdad es que es una suerte que uno haga lo que le gusta, como es la poesía, que escribe uno solo en casa, tranquilamente, y que luego encima se lo reconozcan, pues es una doble satisfacción. Poder publicar, según está hoy en día el mundo de las editoriales, es toda una fortuna. Además, abrirse paso en el mundo, en este estilo literario, en la poesía, no es fácil. Lo hemos hablado muchas veces, Rafael, hay bastantes pocas propuestas, novedosas menos todavía. Seguro que no ha sido fácil irse haciendo un nombre. Sí, bueno, de hecho ese ha sido el motivo por el que yo haya intentado publicar a través de premios, porque si ya de por sí es algo muy minoritario, como estábamos hablando, el tema de la poesía, lectores, las tiradas en poesía siempre son muy cortitas, pues lógicamente sin que nadie te conozca es difícil que una editorial apueste por ti. Entonces, bueno, así empezó la historia y en este mundo estamos embarcados y disfrutando de ello. ¿Qué te anima a presentarte al primer premio? Porque de pasar, como decías, a escribir en casa tranquilamente, a decir, bueno, yo voy a mostrar esto para que lo lea más gente porque creo que merece la pena. Sí, bueno, de hecho es la pregunta, ¿merecerá la pena? Entonces, una manera de hacerse esa pregunta es decir, bueno, vamos a presentarlo y a ver qué pasa con esto. Y bueno, lo presentas a varios premios y cuando te llaman de uno y te dicen que has ganado, que sí que merece la pena según su juicio, pues la satisfacción es tremenda y la alegría que se lleva uno. David, se te conoce, como decía yo, ya fuera de Segovia, pero por supuesto también en Segovia eres un poeta muy conocido por los expertos, por los libros, los aficionados de los libros y de la poesía que se acercan incluso a preguntar por alguno de tus libros. Nos lo comentaba antes Rafael. Sí, David tiene, bueno, es lo que tienen también ciudades como Segovia, que bueno, digamos nuestros poetas ilustres o nuestros autores ilustres y premiados, pues tienen mayor repercusión quizá que en otros lugares y es cierto que la gente viene preguntando por sus libros, ¿no? Específicamente, incluso a veces gente de fuera pregunta si tenemos algún libro de autores segovianos. Entonces, bueno, pues David es uno de los que recomendamos habitualmente, ¿no? Sabiendo que la poesía tiene un público más restringido, pero bueno, nosotros seguimos apostando por ello. ¿Cómo es la poesía de David Hernández? Buenísima. Bueno, la poesía mía es, yo vuelco en la poesía lo que siento. Para mí la poesía es una manera de sacar lo que llevo dentro y de gestionar un poco todas las emociones que cada uno tenemos ahí dentro y que hay gente que se desfoga con el fútbol, con otras actividades. Entonces, mi manera de entenderme, de sacar afuera todo eso que llevo dentro es la poesía. Entonces, en mi poesía está mi mundo interior y luego, como en narrativa, por ejemplo, pues uno lo rodea, lo envuelve, se ayuda de referencias externas, de personajes, de historias que uno inventa y así se va creando un libro. Ahora, como a nuestro experto en libros, le voy a hacer la misma pregunta para ver qué les contaría a los espectadores, a los segovianos, cómo es la poesía de David Hernández. Pues vamos a ver, a mí sí me gustaría transmitir a la gente, sobre todo, hacer como un llamamiento a perderle el miedo a la poesía, ¿no? Nosotros en la librería vemos a diario que hay un cierto respeto, un excesivo respeto hacia la poesía, ¿no? Quizá mucha gente piensa que hay que ser una especie de espíritu elevado, que camina sin tocar el suelo para acercarse a la poesía, que es algo complejo, difícil de entender. Y yo creo que uno de los grandes méritos de David es que es capaz de alcanzar un alto vuelo poético con un lenguaje muy sencillo, muy cercano, y más allá de que uno pueda conectar mejor o peor con lo que él está contando, su forma de contarlo es muy accesible. Y sin embargo, con esa sencillez con la que expresa las cosas, alcanza un lirismo, para mi gusto, de lo mejorcito, desde luego, de lo mejor que se puede encontrar ahora mismo en el panorama de la poesía española.
¿Qué te parece, David? Casi nada. Y lo digo de verdad, no quiero decir, podría decirlo para quedar bien, pero es que me lo parece realmente, ¿no? Y creo que es un buen poeta para la gente que quiere acercarse a la poesía y romper ese tabú de que es muy compleja, de que es decir, tienes que tener el diccionario al lado para ver qué significa esto, qué me está queriendo decir. Yo creo que David consigue eso que es mucho más difícil, que es manejando un lenguaje accesible y cercano, transmitir muchas cosas, ¿no? Y hacerte sentir y hacerte resonar cosas dentro. Entonces, si alguien está pensando o algún día ha tenido la curiosidad de acercarse a la poesía, yo creo que empezar con David sería un gran principio. Pues esto es lo que piensa Rafael, pero también lo deben de pensar otros muchos expertos del mundo de la poesía. De eso, estos premios de los que hablábamos, citábamos este último como el más reciente, pero no es el único que ha recibido. Sí, el anterior fue el premio Hiperión de poesía, que es bueno, pues un galardón que uno siempre sueña con él. Y cuando lo recibí casualmente no estaba por aquí, por Segovia, no tenía móvil, me pasó lo mismo con este otro, esas casualidades que se dan en la vida, y lo recibí haciendo el Camino de Santiago, y bueno, me sacó de todo el mundo en el que estaba para llevarme a las nubes y volver a caer de pronto. Entonces, bueno, lo que decía antes, un premio no deja de ser también una casualidad o una causalidad, porque con que haya un solo libro que les guste más al jurado ya no te llevas tú el premio y entras dentro de los otros 100 y pico o los que no han ganado. Entonces, dentro de esa casualidad, la fortuna a mí me ha sonreído. ¿Invita a seguir escribiendo el premio, el reconocimiento de este tipo, o es más escribir por algo personal? Sí, es más el hecho de que tú sientas dentro la poesía. Y eso es lo que te la saca fuera. El reconocimiento y el hecho de publicarla es una satisfacción ya personal, una vez que la poesía para mí ha cumplido la función prioritaria que tiene para mí como escritor. Háblanos, si quieres, David, de tu próximo trabajo que vas a presentar en tan solo unos días, el próximo día 20. Cuéntanos de qué va. Sí, bueno, pues es Anonimario, se titula. Es una colección de anónimos. En este libro, en este trabajo, lo que hice al volcar esas experiencias interiores, ese mundo interior, es coger, como el efecto de un niño que habla con su muñeco, coger el efecto de anónimos, personajes anónimos, y hablar con ellos. Unos están hablando directamente los personajes anónimos en primera persona y otros soy yo el que les pone la historia. Entonces, si yo fuese un narrador, un escritor de narrativa, probablemente esto sería un libro de cuentos o un libro de narraciones o una novela con muchos personajes, pero como escribo poesía es una colección de anónimos. Detrás de cada poema hay un personaje anónimo que no tiene nombre ni apellidos, pero que tiene toda una historia detrás. ¿Ese sería el hilo conductor de todo este libro? Sí, eso es. Y yo creo que estos personajes tienen mucho de lo que yo tengo por dentro y mucho de lo que las personas que me rodean o las personas con las que tengo contacto tienen o a mí me transmiten. Rafael, ¿qué aporta este libro, este último libro de David, al panorama de poesía que tenemos en Segovia, las opciones para los amantes de la lectura? Pues, como te decía antes, yo creo que lo que aporta es una oportunidad muy buena de acercarse a la poesía sin miedo, de conocer a un autor de aquí, que además en sus poemas quizás se nota más en alguna obra anterior, pero yo creo que David tiene una relación, o se percibe a través de sus libros, una relación muy estrecha con el paisaje, con la tierra que le rodea, con lo más inmediato. Y al ser un autor de Segovia, que vive en Segovia, a todos nos trae recuerdos también de esos mismos paisajes que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace doblemente cercano para un lector de aquí, de Segovia, y desde luego para mí es un libro absolutamente recomendable para cualquier tipo de persona que tenga un mínimo interés por acercarse a la poesía y romper esos tabúes, esas barreras, esos miedos, ¿no? Frente a un género que sí es que es cierto que es minoritario, pero que podría dejar de serlo si nos lo proponemos. David, este es tu trabajo más reciente. ¿Hay más en el tintero? ¿Hay más poemas que se han quedado sin escribir? Bueno, siempre hay, cuando uno hace una selección, siempre hay poemas que se quedan ahí en el cajón guardados esperando su momento.
Entonces, pues a algunos les llega y a otros no, siguen en el cajón desde hace muchos años y a lo mejor siguen ahí, pero bueno, en su momento cumplieron la función que tenían. Tu intención, entiendo, sí que es seguir en el mundo de la poesía y seguir escribiendo. Sí, sí, sí. Mientras siga aportándome lo que me aporta, desde luego. Pues si te parece, David, volvemos a hablar cuando tengas un nuevo trabajo y ahora sí te deseamos mucho éxito con este que has presentado en nuestra sección Hablemos de Letras. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos Gracias a hoy en vosotros. esta sección y a ustedes solo recordarles que nos vemos el próximo martes con muchos más contenidos desde aquí, desde la librería Entre Libros. No nos fallen.